no. Y entonces se equivocó, porque había que completar un formulario que está dentro del aula. ¿Está? Usted complete ese formulario y lo envía por ese lugar, porque si no se empiezan a mezclar las cosas en mi mail. ¿Está? Entonces, si yo tengo que entregar la actividad, ahora lo vamos a ver bien, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien para que no queden dudas. Para que no vaya a pasar esto de nuevo. Yo le voy a pedir, por favor, que después lo haga correctamente. No, está bien. Lo que pasa es que por eso hay que prestar atención, gente, porque no estamos en el secundario donde se le permiten cosas. Acá no Profe, está. Te lo digo porque va a haber otro docente que directamente no se lo va a avisar y directamente lo va a mandar de traste, como se dice. Y usted se va a enterar cuando vaya a firmar la regularidad y no le dé bola. Le diga, no, mira, usted no, te falta un trabajo práctico. Y usted haga cara de vaca que mira pasó un tren. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Está? Entonces, por eso, presten atención, por favor, porque son pavadas, ¿sí? Que hacen cosas grandes después. Sí, profe, alguien me dijo algo. ¿hasta Decime, cuándo hay tiempo de entregarlo? Porque se me rompió la compu hace un par de días y la idea no lo era que lo pude hacer. entregaran hoy, pues yo hoy ya di las correcciones. ¿Está? Tienen que Ah, listo. entregarlo. O no, a ver, tenés que entregarlo sí o sí, porque si vos no tenés entregado el trabajo, o sea, ahora vos lo que tenés de bueno es que estás trabajando con el diario, estás leyendo el diario de ayer. Sí, o sea, vos ya tenés la noticia de cómo se resuelve. ¿Está? Igual los que entregaron habrán sido 10, 12. ¿Está? Del total que son Sí, muchos. porque se me descompuso la compu antes de ayer, ¿viste? Y no lo pude hacer. Está. Pero por eso, ustedes tienen que tratar, fíjense que hay que tratar de ver los medios, de arbitrar los medios para que exista. Vuelvo a repetir, hagan de cuenta que, a ver, esto no es el secundario, nosotros no aceptamos absolutamente ningún tipo de discusión, es como en el trabajo, no lo hiciste, está mal, listo, chao, a otra cosa. ¿Está? O sea, yo se lo digo para que se vayan acostumbrando a la modalidad que tenemos nosotros en la facultad. No somos permisivos, no nos importa qué les pasa, ustedes tienen que entregar y punto. ¿Está? O sea, está bien, primera vez pasó, por eso explico cómo tiene que ser. Pero ustedes se van a encontrar que en la facultad no somos para nada permisivos, ni siquiera entendemos problemas, ¿sí? Lo único que nos interesa es que esté el trabajo este, ¿ok? Yo por eso no les puse fecha, les dije entréguenlo ahora, pero bueno, a partir de ahora vamos a tratar de cumplir las fechas como corresponde. Como para ver qué era lo que estaba pasando. Yo les di la libertad de que entregaran. Vi que entregaron 12, entonces ahora aclaro cómo corresponde. Cuando yo digo se hace, se hace. ¿Está? Porque al fin y al cabo eran 3 preguntas, no eran 10 preguntas ni nada por el estilo. Eran 3 simples preguntas que se contestaban en 5 minutos. ¿Okay? Si hubieran sido 10 preguntas, bueno, dice, por ejemplo, tenemos tiempo de poder hacerlo y todo lo demás. Realmente no. Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a mostrar para que no queden dudas cómo se entregaba. ¿Sí? Entonces ahí ustedes están viendo mi pantalla. Estamos entrando a arquitectura de los ordenadores. Para poder entregar, lo que había que hacer era ir acá donde dice clase en época de cuarentena, ir a clase 2, ¿sí? Lectura 1. Acá aparecía el primer trabajo práctico. Acá dice enviar respuesta. Había que hacer un clic acá, colocar el mail, el apellido, el nombre, indicar la comisión, en el caso de ustedes 110, y después agregar el archivo en este lugar. Yo la devolución que hice, ¿sí? Les mandé un mail recién para todos aquellos que había recibido. Les mandé un mail diciéndole que las correcciones se iban a hacer de forma virtual, ¿sí? Porque es mucho más sencillo, ¿sí? Yo ya los leía todos los trabajos que presentaron. Y aquel que estaba mal, ¿sí? Que por ejemplo tenía 2 respuestas mal de las 3, se lo mandaba a pedir de vuelta, pero eso es una cosa personal entre la persona que se equivocó y yo. ¿Está? Por eso mismo ahora estoy haciendo la devolución para decirle qué era lo que había que poner y qué era lo que no había que poner. ¿Está? Entonces, con respecto a la primera pregunta que nosotros hablábamos, vamos a repetir porque ahora hay mayor cantidad de alumnos. La respuesta de si la calculadora es considerada una calculadora científica programable, es considerada universal o no, o sea, es computadora o no. La respuesta es no porque no es universal, pero la justificación que hicieron estaba mal.
Yo no puedo decir que resuelve solo numérico, porque hay calculadoras científicas programables que resuelven cosas no numéricas. Otro me había puesto que no tomaba decisiones, o sea, no había bifurcación. Y sí, si no habría problema. Sí tiene decisiones. ¿Está? Entonces, eso tampoco. Con respecto a lo que es el diagrama de los 3 bloques o diagrama de von Neumann, está bien, es el esquema de cómo sería esquemáticamente, si es un esquema, ¿sí? Es esquemático, cómo estaría distribuida nuestro equipo, nuestra computadora, con unidad de entrada, unidad de salida, unidad de proceso, ¿sí? La memoria, el microprocesador, ¿sí? Y ahora vamos a charlar un poquito de todo esto, ¿sí? Ya vamos a meter un poquito el Paint para ver el diagrama de los 3 bloques, lo estamos hablando en el aire, entonces dijimos, son 3 bloques, ¿sí? 3 bloques sobre los cuales vamos a charlar un rato, ¿sí? Estos 3 bloques, estos los habían presentado Proper-Ecker y Macaulay, estamos haciendo un repaso de la clase pasada, ustedes se acuerdan que habíamos dicho que normalmente empezábamos con un repaso, unidad de entrada, ¿sí? Esto sería nuestro microprocesador o CPU, y de este lado estaba la unidad de salida. ¿Sí? Lo que dijo von Neumann cuando vino fue agregar una memoria, ¿sí? Una memoria principal. Dijo, muchachos, no puede ser que cada vez que querramos hacer algo hay que apagar la máquina. Entonces, esa memoria interactuaba con la CPU o unidad central de proceso. Nosotros nos encontramos en esta CPU que posee generalmente 2 grandes unidades, la unidad de control y la unidad aritmética lógica. ¿Sí? Básicamente, este era el diagrama de los 3 bloques. Y con respecto a la pregunta número 3, de por qué uno es 1000 y el otro es 1024, muy fácil. La diferencia es por la base del sistema. ¿Sí? La base del sistema decimal es 10, la base del sistema binario es 2, porque son 2 dígitos, nada más. O sea, no hay que darle tantas vueltas, no hay que ser tan rebuscado para pensar. ¿Sí? Entonces 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, 2 a la 1 es 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 100, 128, 256, 512, 1024, 2048 y le seguimos dando. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. Punto, no le den tantas vueltas. Cuando alguien les pregunta algo, sean concisos, ¿sí? No guitarreen, porque en la guitarra perdemos. Ustedes traten de ser concisos en las preguntas que hacen los docentes, sobre todo cuando nosotros hacemos preguntas orales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el docente lo va a llevar para el lado que usted no sabe. Entonces, si usted escribe algo, el docente después le va a preguntar sobre lo que escribe. Y usted escribió algo que no tenía mucho que ver o tenía algo que ver y usted no sabe, cuando el docente le pregunta sobre eso, usted pifia. Entonces, ahí está el tema. Siempre hay que ser conciso. La diferencia es básica, es tal, punto. ¿Está bien? Si ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en unas explicaciones que vamos a dar de la unidad número 2. Preguntas, consultas. Me estaría faltando un repaso que corresponda a por qué nosotros consideramos, o sea, cuáles son los atributos de la computadora. Si ustedes se acuerdan, los atributos de la computadora era que era secuencial, porque seguía un programa paso a paso. Un programa era una secuencia de pasos ordenada para resolver un problema. ¿Sí? Era automática porque lo resolvía solita. ¿Sí? Era numérica porque realmente no era por números, sino que trabajaba con tensiones. ¿Sí? ¿Sí? Pero nosotros por bool lo resumíamos en ceros y unos. Y era universal porque con el mismo hardware podía resolver distintos problemas. ¿Está bien? Cambiando el software podía resolver distintos problemas. A ver, me dice que la conexión está inestable. Estoy con Fiverr. Profe, se cortó un poquito. ¿Puede repetir? Sí, se cortó. ¿Dónde se cortó? ¿En qué momento? Cuando estaba explicando lo de secuencial automático. Bien. Secuencial habíamos dicho que, porque resolvía paso a paso, ¿sí? Un programa, ¿sí? Que habíamos Creo que se dicho un volvió a cortar, programa. profe.
Bueno, estoy con 300 megas en este momento, a ver. Vamos a revisar a ver qué pasa. Ajá, bien. El speed set test. Debe ser porque tenemos mucho las cámaras prendidas. A ver, ya te digo. Yo voy a ver mi velocidad para ver qué es lo que está pasando. Bueno, digamos que ando bien. Estamos inalámbricos y 150 megas, estamos correctos. Un ping de 12 es correcto. No hay tantos anotados en este momento. A ver, la subida puede ser. No, estamos en 25, 26. Estoy perfecto. A lo mejor puede ser en el momento que se cortó. Bien. No, pues si no llamaba al proveedor a retarlos porque están mandando mal las cosas. Bien. Entonces dijimos, secuencial porque resolvía problemas. ¿Sí? Un programa era una secuencia lógica de pasos para resolver un problema. Automático porque lo hacía en forma automática. Numérica porque, bueno, trabajaba según nosotros con números, ¿sí? Pero realmente con tensiones, de acuerdo a Boole, esas tensiones son 0 o 1. Y universal porque podía resolver con el mismo hardware, ¿sí? Podía usar distintos software para resolver distintas cosas. Eso era básicamente. Después hablamos de las generaciones de computadoras, que nosotros dijimos que había varias generaciones de computadoras. La primera valvular, que vimos las imágenes, ¿sí? La segunda transistores, la tercera de circuito integrado, después microchip, etcétera, 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 ¿sí? Eso fue básicamente lo que se habló la semana pasada. Por eso, y ahora que terminamos la unidad, les voy a dar otra tarea más. Esa tarea más es venir acá, dentro del mismo lugar, que es contestar el cuestionario. Para contestar este cuestionario se tienen que buscar, y una vez que aparte de buscarse tienen que ponerle una contraseña. Bien, ¿qué puede suceder acá? Que ustedes no se encuentren en el cuestionario, porque este cuestionario fue hecho hace 2 semanas. Entonces, factiblemente, puede ser que no estén. ¿Está? Puede ser que no estén, porque han llegado gente nueva, y yo no tengo conocimiento de esa gente nueva. Entonces, en el caso que no estén incorporados, ¿sí? Me mandan un mail, ahí sí, arquitectura de ordenadores, mariobresano.com.ar, indicando, profe, yo soy alumno de la comisión 110, mi nombre y apellido es tal, tengo un número de legajo tal, este es mi correo electrónico, no aparezco en el cuestionario de DATIS. ¿Está? Ese cuestionario les va a dar una nota. Esa nota es a título informativo para ustedes, nada más. Es cuánto sé yo de la unidad número 1. La función que tiene ese cuestionario es que ustedes puedan comprobar su conocimiento, cuánto aprendieron de esta unidad. ¿Cuál es la contraseña? La contraseña es muy sencilla. Vamos a ver si quedó pegado o no quedó pegado. Ahora me voy a dar cuenta. No, no quedó pegado. Entonces vamos a mirar cuál era la contraseña, porque no me acuerdo. Mamushka era, creo que era, porque yo le pongo nombres raros. Sí, señor. Ahí se los mando por el chat. Abuela en ruso. Exactamente. Mamushka escrito de esa manera, ¿sí? Como para que ustedes puedan hacer el cuestionario en el momento que quieran, ¿sí? La idea es que, bueno, la semana que viene esté respondido. Este cuestionario les va a dar las respuestas, ¿está? En donde primero le va a poner, cuando esté mal, le va a poner primero cuál era la respuesta correcta y al lado cuál es la que respondieron ustedes. ¿Está? De todas las respuestas que hay una sola correcta. ¿Está? Este no funciona por tiempo, no es como en el examen que tienen 30 minutos y 30 preguntas. ¿Está? Este no tiene tiempo. En el examen tampoco le devuelve la solución, sino que este sí les va a devolver la solución y ya saben cómo. Les dice la pregunta
la correcta y lo que ustedes contestaron, la incorrecta. ¿Está? Ahí tienen mamucho. ¿Ok? Bien, dudas, preguntas, consultas con respecto a esto que estuvimos viendo hasta recién. Yo, profe, tengo una duda, no sé si es Decime. muy tonta. Es de lo de la calculadora programable. ¿Qué pasa si nosotros la modificamos, por lo menos el sistema operativo, y hacemos que funcione Es como que una no tiene sistema computadora? operativo. No tiene sistema operativo. No se puede. No tenés sistema operativo. Porque yo me acuerdo, una vez vi un video de un juego que se llama Doom, que supuestamente se puede ejecutar en cualquier lado. Y fue ejecutado hasta en una computadora, en una calculadora programable. Y funcionaba y todo. Y me Claro, quedó la duda de eso. a ver, a lo mejor es algo más que una calculadora, ¿sí? Porque ellos a lo mejor lo llaman calculadora programable, a lo mejor es algo más moderno. ¿Está? Yo te estoy hablando de una calculadora científica programable. Punto. Si hay algo más moderno que se le puede flashear lo que tiene, sí. Yo te hablo de las calculadoras normales programables, ninguna tiene posibilidad de poder tocar algo adentro. Esta debe tener algún puerto para poder hacerlo o la han desarmado, andá a saber qué cuerno han hecho. Además debe de tener una buena pantalla, porque para jugar si no tenés una buena pantalla es imposible jugar. Sería interesante que me mostraras qué es, como para poder saber de qué estamos hablando, ¿no? Y de qué tipo de aparato podemos estar hablando, ¿sí? Porque a lo mejor es parecida a una tablet, o sea, tiene alguna forma de acceso a la cual nosotros podemos tocarla. Eso sería interesante, porque un juego necesita memoria, y vos pensás que una calculadora científica, la memoria que tiene es relativa, porque también la longitud del programa es relativa, porque si vos haces un programa muy largo no tiene memoria donde guardar los datos. Ese es el gran problema que teníamos nosotros cuando programábamos allá lejos y hace tiempo en la Cerveni o en la CZ Spectrum. O sea, uno tenía una capacidad limitada, creo que eran 64K, una cosa así, que en donde tenía que entrar el programa y donde tenían que entrar los datos. ¿Está? Y más de eso no nos dejaba trabajar. Por eso me llama la atención que a una calculadora le pudieran hacer correr un juego. Por eso sería una cosa interesante, si se puede conseguir info, que me pases el link como para que lo pueda ver, para que pueda investigar a ver qué cuerno es. ¿Está? Ahí le paso el link por el chat. Dale, dale. Un video de YouTube dura 10 minutos. Creo que ese modelo es una TI 83 Sí, una de Texas calculadora. Instrument. Una Texas Instrument. Ya te digo, yo la mía era una TI 55, te estoy hablando de hace mucho tiempo. Creo que te muestra cómo lo instaló y todo eso. No sé si lo programó o directamente. Ahí está, ¿ves? Tenés forma de pasarlo a través de USB. Claro, tiene memoria interna. ¿Ves? RAM free y ARC free. Claro, va a memoria RAM. Claro, es un programa hecho para, pero es una adaptación del programa, no es el programa. Super Mario, claro, son programas básicos, ojo. Son programas básicos, Claro, no tenés tanta memoria, no le va a poner un super programa.
Es un programa adaptado, hecho con lenguaje de programación para la calculadora esa. ¿Está? Es una imitación, no. Yo me hacía que estaba jugando el Doom en serio en la máquina. ¿Está? No, está bien. Con la representación propia de la pantalla. Bueno, la calculadora mía era mucho más chica que esa, pero con funciones muy, muy parecidas. Por supuesto, el visor tenía 4 centímetros. Ese visor es un visor más grande. ¿Está? Pero nosotros podíamos graficar funciones y todo. Por eso le digo que hay que tener cuidado. O sea, la justificación es esa. No puede correr todos los programas. Gracias, Martín. No de nada, profe. Bien, estaba interesante, había que verlo. Me hiciste acordar a mi calculadora, que la tengo guardada ahí entre medio de todas las cosas viejas guardadas que uno va guardando con el tiempo. Las computadoras viejas no, esa la tiré toda porque o me tiran a mí o tiro las máquinas. Y antes que me tiraran a mí, tiré las máquinas. Ocupan mucho espacio. Bien. Como les decía, entonces, van a contestar esto, y yo no me acuerdo si les dije que le pegaran una vista a los videos de la lectura 2. Yo no me acuerdo si les pedí que lo leyeran. O que lo vieran, va. ¿Lo vieron el video? No, ese no. Bueno. No, todavía no. Entonces, vamos a explicar algo. Después les pido, por favor, que lo lean. Vamos a ver una parte de esto nada más. ¿Sí? Una parte. ¿Sí? Porque hay una parte después que se mete en algo un poquito más espeso. Entonces, como se mete en algo más espeso, lo vamos a dejar para otro día porque van a ser muchas cosas juntas y por ahí terminamos no entendiendo nada. Entonces, por eso siempre digo, más vale poco, ¿sí? Y que se entienda. Más vale poco y que se entienda, ¿sí? Entonces vamos a buscar los apuntes, vamos a buscar la lectura número 2. La vamos a abrir. Bueno, la lectura número 2 empieza siendo un paneo de lo que es la memoria, los distintos tipos de memoria, ¿sí? Habla un poquito de la unidad de control y ahí vamos a dejar justamente, porque después empieza con ciclo de instrucción y todo eso requiere tener un poquito de cabeza fría cuando empecemos. Bueno. Entonces, a ver. Es del 93 el juego. Ah, bueno, no requiere tanto, sí, más vale. Está bien, vos fijate, la diferencia entre Calcus, la mía era la 87, esta era 98, ¿cómo era? ¿Sí? O sea que estamos hablando del 82 la máquina, así que más o menos puede ser. Bueno, vamos a charlar un poquito. Bueno, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, que yo creo que esto lo comenté la otra vez. Diferenciar datos de información. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia? Sí, que la información eran los datos más refinados. No, dato procesado. Dato procesado. ¿Está bien? La palabra es Claro. diferente, refinado, procesado es diferente, pero está bien, gracias por la acotación. ¿Sí? Eran los datos procesados y el dato, ¿sí? Era el elemento primitivo el cual yo tenía que procesar. Y a través de distintos procesos yo podía obtener distintos tipos de información. ¿Está bien? Eso me había quedado en el tintero de la clase pasada, pero bueno, es lo que sería interesante conocer. Bien, hasta ahí vamos bien. Muy bien. El apunte me tira y me dice, che, pero mira, la memoria de un equipo es como si fuera el gabinete donde yo guardo zapatos. Bueno, mira. Yo también pensaría, como dice por ahí, que es una gran repisa que tiene separaciones como las que están en los hoteles cuando ustedes entran en la recepción y encuentran que están las llaves de cada pieza y las cartas que hay que entregarle al que está viajando, al que se está hospedando en ese lugar.
¿Sí? Bueno, acá es más o menos lo mismo. Hagan de cuenta que es una estantería separada en filas, que son las horizontales, los pisos, y columnas, que son verticales, como si fuera una matriz. ¿Está bien? Como si fuera la planilla de cálculo, una hoja de la planilla de cálculo, una hoja cuadriculada. Con una diferencia, ¿sí? En la diferencia que yo dentro de cada casilla puedo guardar no lo que se me antoje, sino un 0 o un 1. ¿Está bien? Cada elemento de esa casilla es un elemento electrónico que se llama flip-flop. FF, lo reconocen los electrónicos. ¿Qué es el flip-flop? Es un circuito con memoria. Permite almacenar o 0 o 1. Por eso también se lo llama elemento bistable. B2, estable, estado. 2 estados, para que quede claro. ¿Sí? A nosotros 2 estados no nos sirven bárbaro, pero el problema está que un solo bit no nos sirve a nosotros. Por lo tanto, para poder almacenar algo, necesitamos por lo menos 8 bits. Ya eso lo vimos en la clase pasada, un byte. ¿Hasta ahí? ¿Algún problema? ¿Hasta ahí entendimos? Sí. Eso es lo que Sí, sería profe. la memoria Sí. vista idealmente, ¿sí? Físicamente, si ustedes quieren. ¿Está bien? Realmente es un conjunto de circuitos. ¿Está? Bueno, con eso empieza. ¿Sí? Y después habla de los ASCII que nosotros habíamos hablado la semana pasada. Entonces, volvamos de nuevo acá. Borremos esto y digamos, miren, la memoria de una computadora es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque existen dos memorias. ¿Sí? Voy a empezar por la que no voy a trabajar ahora, auxiliar. Y otra que se llama principal, que es la de la que vamos a hablar ahora. ¿Sí? La memoria auxiliar es toda aquella memoria que posee la computadora que permite almacenar indefinidamente, que permite guardar indefinidamente. Pueden ser magnéticas, como si fuera un disco duro, una cinta, un disquete que no se usa más, ¿sí? Las cintas están a punto de desaparecer, hay gente que las sigue usando. Pueden ser ópticas, como un CD y un DVD, que se están dejando de usar, ya casi no se usan más. O electrónicas, ¿sí? También hay magnetópticas, pero no la vamos a nombrar ahora. Y electrónicas, ¿sí? Ustedes las que más conocen actualmente son los pendrive, las tarjetas de memoria, los discos de estado sólido. O sea, son lugares donde ustedes van a almacenar algo, ¿sí? Y usted dirá, ay, pero yo trabajo en internet, no se almacena en ningún lado, se almacena en la nube. No, no se almacena en la nube. En la nube hay baterías de discos rígidos, ¿sí? Que están a disposición de los usuarios donde se guardan los archivos de ustedes. ¿Está? Entonces, fácil. Entonces, siempre que se almacena algo, es en el lugar físico, hardware. La memoria es física, es hardware. ¿Está? Entonces, pueden ser unidades magnéticas, unidades electrónicas, o bien, ¿sí? Unidades ópticas, que cada vez se usan menos. Eso es por un lado. Nosotros memorias auxiliares lo vamos a ver más adelante. Y hoy vamos a mencionar algo de las memorias principales. La memoria principal es la memoria fundamental de la computadora, ya que si no la tiene, por más que tenga memoria auxiliar, no va a trabajar nuestra computadora. Las memorias principales se dividen en tres. La RWM o RAM, mal llamada RAM, la caché y la ROM. La RWM viene de Read Write Memory, o sea, memoria de lectura-escritura. También llamada memoria de acceso al azar, ¿sí? Memoria aleatoria, ¿sí? Es la memoria por la cual nosotros compramos nuestra computadora. Le puse 4 GB de RAM, tiene 8 GB de RAM, tiene 16 GB de RAM, ¿sí? Dos equipos similares van a ser más rápidos si yo le pongo más RAM, ¿sí? Al ponerle más RAM, hace que los programas se carguen más rápidamente y puedan hablar rápidamente el lenguaje del microprocesador.
Ustedes piensen que los discos magnéticos, como por ejemplo un disco duro, ¿sí?, tiene que pasar por una interfase que transforma el lenguaje magnético al lenguaje electrónico. Por eso es que ustedes van a notar que los discos de estado sólido, que son electrónicos, al igual que el microprocesador, son mucho más rápidos. La diferencia está en que no tiene que estar esa traducción intermedia. ¿Ya? Entonces ahí van a haber diferencias. Esta memoria RAM es una memoria volátil. Se vuela. ¿Y por qué se vuela? Porque como es circuito, cuando yo apago la computadora, ese circuito se descarga. Por lo tanto, es volátil. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes no tenían habilitado el autoguardado de Word? Se les cortó la computadora y perdieron todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? El software estaba, lo que ustedes estaban trabajando estaba en RAM. Al apagarse la computadora o resetear la computadora, la RAM se flasheó, desapareció. Listo, hay que empezar a cargarla de vuelta. ¿Sí? Entonces, eso es una memoria RAM. ¿Ok? Es una memoria electrónica volátil. ¿Qué cantidad de memoria RAM le voy a poner a la máquina? La que nos indiquen los programas. Ustedes piensen que esos chips de memoria que vienen son compatibles con la placa madre. ¿Sí? Antiguamente venían soldados en la placa madre. Por lo tanto, como las máquinas no se cambiaban mucho, siempre teníamos la misma cantidad de megas, y el mismo micro y la misma madre. Con el advenimiento de los avances, las nuevas tecnologías y el consumismo, las computadoras se tuvieron que hacer adaptables a los cambios. Por lo tanto, las memorias se pueden sacar y poner, al igual que los micros. El gran problema que hay actualmente, que como hay tanto consumismo y la tecnología cambia día a día y cada vez que demos más velocidad, cuando uno quiere comprarse un banco más de memoria para incrementar o ampliar la RAM, ¿sí?, después de una máquina que compró hace 4 años, se va a encontrar que muy factiblemente no encuentre chip de ese tipo. Y ante eso tenga que cambiar placa madre, memoria y micro. ¿Está? Entonces, uno cuando se compra una máquina, más en la Argentina, en un país que es inviable, indefinido, que no sabe para qué lado va, en donde la economía, hoy una computadora vale 1 peso, mañana vale 1000, ¿sí?, tienen que pensar en comprarse una computadora que les dure. Por lo tanto, comprar una computadora más o menos significa por lo menos meterle entre 8 y 16 GB de RAM de entrada. Cosa de que vos tenés una máquina que te dure 5 años, te dura la carrera y después veremos qué hacer. ¿Sí? Siempre y cuando el hardware aguante. ¿Está bien? Ustedes piensen que una compu de ese estilo, con un disco rígido de 1 tera, un sólido de 512, una placa de red dual, Wi-Fi, N, está arriba de los 400.000 mangos. ¿Sí? Una notebook que estamos hablando. O sea, una máquina y la madre. Que no se consiguen. ¿Está? Que no se consiguen. Porque lo que se consiguen es viejo y feo. ¿Está? Básicamente, por eso les digo que hay que tener cuidado. Bien, esa es la memoria RAM. La caché, que no la vamos a mencionar mucho por ahora, sino que vamos a hablar cuando hablemos de micro, es una memoria intermedia que está entre el micro y la RAM. Esa memoria intermedia antiguamente estaba en la mother, actualmente está en el micro, pero puede estar dentro o fuera del micro. Ya después vamos a ver cuál es la función que tiene. Es también RAM. ¿Está? O sea, si vos apagás la máquina, se pierde. Aparte son muy chiquitas, no pueden almacenar nada tampoco. Y las memorias ROM tienen una historia bastante grande. ROM viene de Read Only Memory, o sea, memoria de solo lectura. Actualmente las conocemos como Flash BIOS o BIOS, ¿sí? Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. ¿Está? Estas memorias son importantísimas para nuestra máquina. En un primer momento siempre vienen soldadas, dependen de la placa madre exclusivamente. ¿Sí? Exclusivamente dependen de la placa madre. Estas memorias antiguamente eran inaccesibles. Tenían la configuración del sistema y eran lo que tenían, punto. Pero tenían algo básico, el sistema básico de entrada y salida. Esto significa, ¿cómo cuerno sabe mi computadora
que tiene que encontrar el disco duro en la disquetera o en el disco rígido. ¿Eso de dónde lo saca? ¿Ven? Bueno, eso es un conjunto de rutinas que están guardadas en esa ROM que se llama firmware. Claro, ustedes conocen dos wares, el hardware, que es la parte física, y el software, que es la parte lógica. No me vayan a decir, por favor, y los voy a sacar a las patadas, no me hablen de que es tangible e intangible. Si yo escucho la palabra tangible, intangible, los corro virtualmente. Ya no lo dejo entrar más a clase. ¿Y por qué? Por algo muy sencillo, fíjense. El hardware es lo físico, todos los componentes es hardware. El software son los programas y se quedan ahí. No, son también los manuales, son también las licencias, todo aquello que me sirva entender el funcionamiento de una máquina es software. O sea que si ustedes tienen hojas en donde tienen explicado cómo funciona el sistema operativo o cómo entrar a hacer funcionar esa computadora, eso es software. Y se puede tocar, por lo tanto es tangible. ¿Dónde vieron que un software sea tangible? ¿Está bien? Entonces yo no puedo nombrar tangible e intangible. Es una definición que no les voy a aceptar. Lógico y físico, sí. Lógico el software, físico el hardware. ¿Está bien? Se lo digo porque es un error que nosotros traemos de arrastre desde el primario. Y después nos cuesta horrores sacárselos en la facultad. ¡Ah, lo tangible! No, flaco, no es más tangible. Eso pensá que cuando vos eras nenito, que iba con tu mamá de la mano. No, ahora acordate, no es tu mamá, es tu novia. ¿Está? Bien. ¿Estamos? Entonces, piensen en eso. Bórrenlo a eso. Si lo tienen, digan, no, esto está mal. Estaba bien para cuando éramos chiquitos. Ahora que somos grandotes, no. No va. ¿Ok? Y acá lo que nos está faltando es el tercer ware. Bueno, realmente son 4 wares. Nos falta el dataware, pero lo vamos a ver más adelante. El firmware. ¿Qué es el firmware? Es un conjunto, mejor dicho, es un software en el hardware. Ah, el diablo, Mario, mira que me estás complicando. Sí, sí. Es un conjunto de programas que están guardados en la memoria ROM. Por eso es un software en el hardware. ¿Qué función tiene? Miren, la búsqueda y la carga del sistema operativo, mantener la hora y fecha, tener la configuración del equipo o el setup, que para eso tiene una pila en la placa madre, ¿sí? Que es la que mantiene la hora y la fecha y el setup. Sirve para verificar la máquina cuando vos arrancás, por eso ve que hace ruidito raro, que si está conectada a la impresora empieza a moverse la impresora. Bueno, todo eso está visto con el hardware, perdón, con el firmware. Inclusive, a ver, vos tenés una PC, le desconectaste el teclado, fíjate que te tira un error cuando va a entrar. ¿Por qué? Porque el mismo firmware fue a verificar si tenía teclado, y sin teclado no me puedo comunicar, hermano, me falta unidad de entrada. Entonces te tira un pitido. ¿Sí? Si está en la memoria RAM, hay algún chip que está medio jodido, te puede llegar a tirar un pitido. Cada placa madre tiene su memoria BIOS, y cada BIOS tiene su manualcito. Entonces te va a informar de una manera o de la otra qué es lo que le está pasando. Generalmente te lo avisa con sonidos. ¿De dónde cuerno sale ese mensajito en inglés cuando se te rompe el disco duro? Que te dice, en inglés no tengo forma de arrancar, hermano. ¿De dónde sale? ¿Quién está? ¿Hay un enano dentro de la máquina que está escribiendo? No, es el firmware. ¿Y dónde está? En la memoria ROM. ¿Está? Actualmente la conocemos como BIOS o Flash BIOS. Esta memoria ROM fue cambiando con el tiempo. En un primer momento era inaccesible. Luego se la empezó a programar con pulsos eléctricos. No dio mucho resultado. Después se le puso un visor arriba y por medio de pulsos infrarrojos se lo trataba de programar. Se pueden imaginar que debe haber sido un lío bárbaro y eso había que hacerlo en un laboratorio. Por lo tanto, mucho no se usó. Actualmente son programables por software, inclusive actualizables. La recomendación es la siguiente: solo actualícenla si la máquina se los pide. Punto número 1. Punto número 2. Si actualizan, siempre conectaditos a la energía eléctrica. Punto número 3. Crucen los dedos y sálvense quien pueda si se les corta la luz en el momento que están trabajando. Porque si se les llega a cortar en el momento que está escribiendo, hay que tirar todo al demonio porque no sirve más para nada. Es más o menos como flashear un celular. ¿Sí? Ustedes se meten en el firmware del celular, ustedes piensan que cualquier dispositivo electrónico tiene firmware, ¿sí?
con la posibilidad de que, bueno, estás actualizando una Hewlett Packard de 450.000 mangos y se te tiene que tirarle a la basura. Te va a querer matar. Ese chip viene soldado a la placa madre y la única forma de cambiarlo es cambiar la placa madre. ¿Está? Como para que no queden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué máquinas son las que generalmente actualizan el firmware? Generalmente son notebooks de alta gama o PC de escritorios de alta gama. ¿Sí? Llámese Dell, llámese Hewlett Packard, llámese Sony Vaio. ¿Sí? Llámese máquinas que normalmente hacen esas actualizaciones, les hacen todas esas recomendaciones, menos la de cruzar los dedos, ¿sí? Pero son convenientes hacerlas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es mejorar la economía de energía eléctrica, cambiar tensiones y temperatura de funcionamiento, ¿sí? Mejorar algunos procesos internos de la máquina, ¿sí? Que los maneja ese BIOS. Piensen ustedes que es rutinas básicas de entrada y salida. Hay un botón que está gobernado por la BIOS, que es el botón imprime pantalla que ustedes tienen en la computadora, que alguna vez lo deben de haber usado para capturar una pantalla. ¿Sí? Después con control V la vuelven a pegar si tienen Windows. ¿Está? Entonces, también tienen un gran inconveniente. Al ser actualizadas por software, están al alcance de lo que se llaman virus. ¿Sí? Porque un virus no es nada más que un programa. Y un software es un programa. Por lo tanto, virus igual a programa igual a software. Yo hasta ahora no he visto ninguno. Vamos a tocar, ¿sí? Madera compacta sería, pero bueno, madera al fin. ¿Sí? Pero bueno, sería problemático que yo te cambie, por ejemplo, la tensión de funcionamiento del micro o te cambie la temperatura de funcionamiento del micro. Hacemos unos lindos huevos fritos arriba del micro y lo quemamos bien quemado. ¿Está? Profe, Sí. yo había visto una vez un virus, ahora que lo menciona, que es gratis, lo puedes encontrar y te advierte de que te va a quemar la BIOS cuando lo Qué ejecutas. bueno, es un virus bueno. Pero sí, Te avisa. es un virus bueno, pero creo, lo vi. Vi en un video que lo ejecutaban en una máquina virtual, Y la volaba. dentro de una máquina virtual, y la volaba. Y desprogramaba hasta el BIOS a la máquina virtual. Que bueno, la máquina virtual no usa mucho BIOS, que digamos. No, Yo con la también vi máquina uno virtual lo que, que te está generando es otro disco duro virtual. Sobre eso está trabajando. Claro, sí. Y bueno, y la ejecutó en la máquina virtual y no podía ni siquiera acceder al BIOS de la máquina virtual. yo me acuerdo de uno que creo que hasta le modificaba la BIOS. Le jodía tanto el sistema operativo que cuando lo quería aprender te salía como, con el firmware creo que sería, mostrar como una imagen que sería como Claro, lo un meme y emulaba, no te dejaba entrar. emulaba el firmware y no era el firmware. Bueno, Sí. justamente un virus lo que va a hacer, a ver, eso es algo de que yo me olvidé cuando hablábamos de memoria RAM. La memoria RAM también se llama memoria de trabajo. ¿Está bien? Y eso es muy importante. ¿Por qué se llama memoria de trabajo? Porque ahí se ejecutan los programas. Un programa para que esté activo tiene que estar en memoria RAM. Por lo tanto, un virus para que esté activo tiene que estar cargado en memoria RAM. Y ninguno de nosotros va a ser tan tonto como para ejecutar un virus, salvo esto que estaban probándolo. ¿Está? Entonces, ¿qué hacen los virus generalmente? Toman nombres de archivos del sistema operativo que la máquina tiene que cargar para poder funcionar. ¿Está? Y es ahí a donde se produce que el virus se ponga activo y empiece a hacer macanas. Por eso, si yo tengo una máquina apagada, el virus está dentro del disco. No funciona. El problema está que yo no la arranque a la máquina. ¿Está? Por eso es tan difícil, una vez que se te metió un virus en la computadora, lograr sacarlo. ¿Sí? Porque normalmente cuando se te metió en la computadora y se instaló y está en memoria RAM, normalmente corrompe al sistema operativo. Entonces los sistemas operativos tienen que ser muy duros a los ataques de estos bichos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué Acá me fijé depende? y afecta el MBR, supuestamente el virus este. Claro, donde tenés toda la FAT del disco, donde vos estás la lectura, la escritura y donde arranca. Bien. Entonces, después de todo esto, que creo que está entendido, ¿se entendió entonces cómo funciona el firmware? O sea, el firmware es, Sí. ustedes tienen por un lado hardware, por el otro lado software.
¿Sí? Entonces, esto es hard y esto es soft. O sea, lo primero es lo que inventó IBM. Uy, uy, uy.